que se viene a continuación. Grábeme, don David. Vaya hilo soltó en Twitter el querido Manuel Hernández Borboya, reportero de RT en México, periodista independiente, miembro de las mesas de diálogo de Sin Censura. Exhibió también a Denise Dresser, ya exhibida, ya raspada por el planteamiento que hace nuestro querido Manuel Pedrero al presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjese, Denise Dresser publica, hoy empieza, lo publica el 27 pasado, vendría siendo hace 3 días, dice Denise Dresser, hoy empieza una aventura periodística, política, personal. Estaré 10 días en Ucrania aprendiendo, analizando, escribiendo desde acá. Entrevistaré a Zelensky, a la primera dama. Tendré reuniones con funcionarios, activistas, militares, sobrevivientes y muchos grupos más. Iré a Kiev, a Bucha, Kharkiv. Mi esperanza es entender, compartir y transmitir lo que sucede por acá, un lugar del mundo inmerso en un conflicto definitorio. Es una oportunidad invaluable y agradezco al Public Interest Journalism Lab y a las valientes mujeres que me invitaron, aquí subiendo al tren que va de Polonia a Kiev, un recorrido de 16 horas. Y bueno, como en la acreditación de Ucrania aparece Gobierno de México, y como aparece por ahí también Denise Dresser con su acreditación de las mañaneras, pues fue exhibida precisamente en Palacio Nacional. Y Manuel Hernández Borboya escribe, el viaje de Denise Dresser a Ucrania fue apoyado por el PIG Lab, una organización cuyos proyectos son financiados, entre otros, por Estados Unidos vía la USAID y la NED. La ahora corresponsal de guerra Dresser, siempre al servicio de la hegemonía estadounidense en México o en Ucrania. De hecho, dice Manuel Hernández Borboya, el Public Interest Journalism Lab, el PIG Lab, es socio de la National Endowment for Democracy. Incluso le dieron el NED Democracy Award en 2022 por la cobertura de la guerra en Ucrania, un proyecto similar o igual al que participa Denise Dresser. No olvidemos que NED ha sido calificada como vitrina legal de la CIA por geopolitólogos como Thierry Meyssan, dice el querido Manuel Hernández Borboya. Pues a eso le anda apostando al otro lado del mundo Denise Dresser, la doctora Denise Dresser. Y para hablar de este y otros temas, le doy la bienvenida a dos amigos, a Eric Gutiérrez, director de Sin Línea MX, a quien saludo primero con mucho gusto. Mi querido Eric, gracias por tu paciencia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, mi querido Vicente? Un gustazo saludarte, un abrazo hasta allá. Gracias, mi querido Eric. Y al sociólogo, escritor, al maestro Alejandro Rosado, a quien también saludo con mucho gusto. Alejandro, desde acá, desde Chicago, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estamos acá esperando hacer la crítica política y cultural sin censura. Muchas gracias, Vicente. Claro que sí, Alejandro. Eric, ¿cómo ves a la doctora Denise Dresser, ahora corresponsal de guerra, maldita sea? Joaquín López Dóriga, corresponsal de guerra. Carlos Loret de Mola, corresponsal de guerra. Denise Dresser, y yo un pinche youtubero, Eric, por favor, ayúdame a digerirlo. Bueno, pues vemos a que Denise Dresser siempre al servicio de la oligarquía y de los intereses de los Estados Unidos, ¿verdad? Conocemos perfectamente la anglofilia y la dependencia hasta económica que tiene Denise Dresser de las organizaciones como USAID y la NED, ¿verdad? Y sabemos que, bueno, en el mundo sus credenciales periodísticas y sus credenciales como analista no le alcanzan para obtener una acreditación por sí misma y necesitó escudarse en el gobierno de México para que le dieran la acreditación en su campañita pro Ucrania que está elevando. Ahorita hay mucha necesidad de los Estados Unidos
de legitimar esa guerra, porque ya hay protestas hasta dentro del Senado de los Estados Unidos por el dispendio que se está dando. Vemos también el senador Lindsey Graham, que ya le levantaron una investigación en Rusia por las declaraciones pues, francamente fascistas que hizo, ¿no? Diciendo que qué bueno que Estados Unidos está invirtiendo en la guerra para que maten rusos, ¿verdad? Estamos viendo que en Europa, en países como Francia, como Italia, Alemania, ya empieza a manifestarse la gente, la población en contra de la guerra y del financiamiento, más que de la guerra, del financiamiento a Ucrania en el conflicto ruso-ucraniano. Y entonces estamos viendo que la pérdida de legitimidad de esta guerra a Estados Unidos. En esta guerra le está pasando algo muy similar a lo que le pasó en Vietnam, ¿verdad? Que perdió todo el apoyo y perdió todo tanto de sus aliados como hacia adentro de su país, y finalmente tuvo que salir por la puerta de atrás y tuvo que salir con la cola entre las patas de Vietnam. Ahora le está pasando otra vez una situación muy similar con Ucrania, cuando Rusia ha hecho una campaña pues, más de contención que de guerra contra Ucrania, porque de haber querido Rusia hubiera invadido y se hubiera apropiado de Ucrania en días, haciendo fácilmente pudo haber hecho una blitzkrieg como la que hacían los alemanes, ¿verdad? Y en una guerra de unos cuantos días se hubiera podido apoderar de Ucrania. Sin embargo, está haciendo una guerra de contención. Entonces esto le está trayendo más problemas a Estados Unidos de los que quisiera, y Denise Dresser, siempre pronta, siempre presta a apoyar a sus ídolos anglos. Entonces pues va corriendo a tratar de poner su granito de arena para legitimar a Ucrania y a Zelensky, y tratar de retomar la narrativa de que el pobrecito Zelensky es un mártir en contra de los rusos, de los comunistas, ¿no? Muy al estilo de McCarthy en los años 50 del siglo pasado. Entonces, pues es lamentable, es penoso y es lastimoso ver el nivel ínfimo de periodismo y de análisis y de Denise Dresser. Es lamentable ver lo que está sucediendo con Denise Dresser. Pero bueno, no sigan, por favor, díganle al presidente, porque si no luego lo acusan internacionalmente, ya sea con el rey de España o en el discurso al recibir un reconocimiento, como en el caso de Carmen Aristegui, Alejandro Rosado. Yo sé que peco de ser muy burlón, muy sarcástico, pero caray, yo la verdad ya me perdí. ¿En qué momento Carmen Aristegui pues terminó en esto? Ahora también es señalada por un discurso a la hora de recibir un premio internacional de periodismo, de mencionar los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en lo particular creo que se defiende desde su trinchera de tantas noticias con sesgo, de tantas noticias falsas, de esta infodemia que rodea a su gobierno desde los medios, sobre todo corporativos y tradicionalmente chayoteriles, Alejandro. Bueno, pues en realidad creo que se trata de una dupla de comunicadoras que se han corrido, sobre todo en los últimos años, hacia la ultraderecha, ¿no? Ya no solamente era una derecha que se presentaba como democrática, casi de centro, como en los años, hace 20 años,
en que eran ellas las campeonas de la democracia neoliberal. Eran las críticas, las premiadísimas también, y sobre todo con mucho más público incluso verdaderamente democrático. Y ahora se han corrido a la derecha, más a la derecha, pues por lo mismo, porque se trata de una situación de desesperación, de no poder con el gobierno de la 4T detenerlo. Esto tiene que ver muchísimo con las elecciones del Estado de México y de Coahuila, principalmente del Estado de México. Mucho que ver, como decía nuestro anterior entrevistado, Francisco, son muchísimos millones de votantes los del Estado de México. Creo que Carmen Aristegui nos engañó realmente a todos. Creímos durante mucho tiempo que era el baluarte de la libertad de expresión en contra del poder más ominoso, más autoritario que existía, que era los presidentes Fox, Calderón y Peña Nieto. Ella incluso entrevistaba a Andrés Manuel como opositor y lo entrevistaba con bastante, aunque con distancia, con bastante frecuencia y algunas veces con entusiasmo. Y bueno, Carmen Aristegui ahora es una de las figuras como restauradoras del viejo régimen. Como he dicho muchas veces, el viejo régimen no va a regresar. Entonces, son puros cartuchos quemados. El asunto de la Denise Dresser, la señora Denise Dresser, es verdaderamente grotesco. Ir a hacer una campaña, ya viene diciendo en tweet, es una frescura darse cuenta de que aquí el presidente de Ucrania trata de defender realmente a su pueblo y protegerlo verdaderamente. Es decir, toda una campaña profascista que entonces ya la desnuda completamente. Dresser fue a perrear a Ucrania. Y entonces, pues, están realmente desesperados todos estos cuates. ¿Qué se puede hacer? Pues nada, o sea, yo creo que darle menos importancia. Creo que estamos inflando a esa oposición. Por ejemplo, no hablamos de los logros no nada más del gobierno, sino los logros de los movimientos. Ahora tenemos el caso del Estado de México, que va a ser un logro extraordinario. En fin, eso pienso, Vicente. Y deberías de ir a Rusia a hacer un recorrido para contrarrestar estas cosas, un recorrido a Moscú y a las zonas de guerra. ¿Qué te parece? Déjame, me meto a mi curso intensivo de ruso, aunque después van a decir que voy a llegar manejando el submarino lleno de lingotes de oro para Andrés Manuelovich, mi querido Alejandro Rosado. Oye, así es. mi querido Eric, mi querido Alejandro, otro de los temas que quiero poner sobre la mesa, porque esto, si no lo seguimos machacando nosotros, ¿quién? Me refiero a nosotros como medios independientes, alternativos. Ustedes están haciendo lo propio en Sin Línea MX, Eric. Esta violencia, esta virulencia con la que se manifiestan estos encabezados por los presidenciables o los aspirantes a la presidencia de la oposición y que estuvieron a punto de provocar una tragedia ahí frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
los grandes pacifistas de la oposición, mi querido Eric. Sí, mi querido Vicente. Oye, vámonos a Rusia, mi hermano. Fíjate que yo creo que si bien los subnormales estos que agredieron a la manifestación pacífica que había en la Suprema Corte de Justicia, son los autores materiales de todo esto. Dicen que la violencia empieza cuando se acaban las ideas, ¿no? ¿Verdad? Y es un reflejo de la frustración que siente esa gente, pero son los autores materiales. Los autores intelectuales de la violencia que vimos el pasado fin de semana son personajes como Emilio Álvarez y Casa, como Fernando Belauzarán, como Marieto Ponce, como los Ferrís, que constantemente están llamando a la violencia y al igual que Carmen Aristegui, se dicen víctimas, ¿verdad? Víctimas de la supuesta polarización generada, dicen ellos, por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, ellos son los que constantemente están llamando a la violencia y están llamando a la agresión. Hemos visto a los Ferrís inclusive llamando a una revuelta nacional, ¿verdad? Entonces, han inculcado en la población un odio patológico que los lleva a situaciones como la que estamos viendo en este momento en pantalla, ¿no? Gente que ellos se dicen educados, ellos se dicen fifís, ellos se dicen que son los pacíficos y sin embargo son los que vemos violentar una y otra vez. Lo vimos también con el papá de Taboada, ¿verdad? Que amenazó con un cuchillo a un empleado del gobierno de la Ciudad de México. Vemos el nivel de frustración y de desesperación que tienen y es resultado de este odio infundido por los personajes ya mencionados, ¿verdad? Que provocan este tipo de reacciones. Yo creo que si bien hay que denunciar a quienes cometieron los actos de violencia y de barbarie que vimos, porque ya es de una miseria y de una barbarie impresionante, que inclusive hayan destruido el antimonumento para los niños, los 49 niños victimados en la guardería ABC, ¿verdad? Y que hoy han utilizado las cruces de esos niños para agredir, para lanzarlas hacia los manifestantes pacíficos. Entonces, si bien hay que condenarlos a ellos, también deberíamos de alertar sobre el lenguaje violento y el lenguaje tipo Martín Moreno, ¿verdad? Que provoca y que les da permiso a esta gente de actuar de la manera en que actuaron. Esto ya es imperdonable y no debió suceder. Yo pienso que ahí sí hubo una falla de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que no debió permitir que se enfrentaran estos dos bandos, ¿verdad? Debió haber puesto una valla entre los dos bandos para evitar que se diera el enfrentamiento, ¿verdad? Y tampoco debió permitir que destruyeran y robaran los materiales de los manifestantes, ¿no? Pedrero reportó que se robaron equipo de sonido, pero hasta las firmas que habían recabado en estos días para solicitar la renuncia de la ministra Norma Piña. Ahora, ¿de qué se manifestaban? Bueno, se manifestaban a favor no de una Suprema Corte justa, legal, etcétera, sino para mantener, igual que hicieron en la marcha para apoyar a Lorenzo Córdoba, se manifiestan para preservar esos privilegios, los 40 privilegios que ya fueron denunciados de que gozan los ministros de la Suprema Corte, ¿no? Que les pagamos, todos los mexicanos les pagamos inclusive hasta las cirugías plásticas. Es inconcebible el nivel de privilegio, el nivel de ignominia de esta gente. Entonces, yo creo que debemos condenar no solamente a los actores materiales de este evento, sino también a los actores intelectuales de todo este evento.
Buen punto, querido Eric. Maestro Rosado, ¿qué piensas de este tema que ponemos sobre la mesa? Bueno, está radicalizándose la oposición de derecha. Hubo en Monterrey un concierto pro-nazi. No sé, parece, hay mucha reserva en eso, pero hubo un concierto anunciado desde antes. Y bueno, quiere decir que esto que llaman la polarización está ocurriendo, pero solamente en un sector muy minoritario. No podemos comparar la ultraderecha en Bolivia, por ejemplo, o en Argentina, o en Brasil, que tiene una cantidad de votos muy poderosa. En España, por ejemplo, que ahora acaban de perder las elecciones la izquierda, ¿no? Tanto la izquierda más moderada como es el PSOE, hasta Unidas Podemos, terminaron en un estruendoso fracaso y se va a convocar a nuevas elecciones nacionales, precisamente por ese fracaso de las municipales. Entonces, hay una polarización muy grande en el mundo. Ucrania, Denis Dresser, es parte de esto. La política es mundial, no es nacional, es mundial. Y lo que está ocurriendo en México, pues es un eco propio de lo que está ocurriendo en el mundo. Nada más que en México hay una transformación profunda. Esa es la diferencia. Entonces, estos grupos son realmente pequeños, muy molestos, muy indignantes, pero tienen poquísimo peso en lo que es la influencia en el voto. Y el movimiento que tenemos aquí es un movimiento de votos, no es un movimiento de huelgas, de piquetes en las calles, ¿no? No es eso, es un movimiento sobre todo de votos. ¿Por qué? Bueno, así lo decidió la historia en México. Los otros movimientos que se intentaron, la guerrilla, las tomas de carreteras, tantas cosas, no funcionaron. Funcionó y bien el movimiento del voto. Y entonces no tienen en ese sentido la menor posibilidad estos cuates de la derecha. Lo que sí es que hasta Gurría se ha corrido a la ultra, O sea, realmente sí están muy, como dice Eric, muy frustrados. Yo diría que sí. O sea, no solamente es la poca tolerancia a la frustración, porque eso ni siquiera existe, ¿no? La frustración es ya la poca tolerancia a la contrariedad. Entonces, frustrados, como aquel personaje frustrado Alcántara, ¿verdad? Están todos sin orientación, no tienen norte. Su única posibilidad que ven es hacia atrás, hacia la restauración. No tienen fuerza. Creo que debería perseguirse penalmente a los personajes y no nada más denunciar. Yo no entiendo, Andrés Manuel dice que no hay que hacerlo y entonces no lo van a hacer, no lo va a hacer la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Yo creo que debe hacerlo. También estoy de acuerdo con Eric que debió intervenir el gobierno de la Ciudad de México para impedir estos enfrentamientos. No lo hicieron, no entiendo por qué. Hay descuidos, hay lagunas en las formas de gobierno de la Cuarta Transformación, desde luego. Pero no temamos a esta derecha. Es una derecha gritona, violenta con los viejitos,
con los vulnerables, pero ya quisiera verlos en una manifestación de la 4T, ya quisiera verlos. No se parece. Así que son pájaros. Oigan, y a ver, para cerrar, mientras se va llegando la hora, estamos a unos minutos de que presuntamente inicie la conferencia de prensa pactada a la 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, entre Alberto Anaya y Mario Delgado, presidentes del PT y de Morena, respectivamente, en esta conferencia en la que presuntamente se anunciará que el PT cierra filas en Coahuila junto a Morena y al Verde, y dejaría solo a Ricardo Mejía Verdeja en una situación complicadísima. Mi querido Eric, déjame preguntarte tu opinión sobre Coahuila, sobre el Estado de México. Estamos a días de procesos electorales que podrían ser históricos. Sí, Vicente, mira, en Coahuila la situación está muy complicada para Morena. No se ve una salida clara, no se ve un resultado contundente por parte de Morena. Este último estirón que pretende Mario Delgado para lograr el apoyo del PT, no sé si sea ya demasiado tarde, ¿verdad? Es probable que sí logre atraer algunos votos. Se necesitan, o sea, ineludiblemente se necesitan los votos del Verde y los del PT para siquiera ser competitivos en Coahuila, ¿verdad? Y yo dudo mucho que Verdeja se alinee con los designios de su partido, del partido por el cual se postuló. Si tomamos en cuenta que Verdeja es un personaje, que Mejía Verdeja es un personaje que bueno, pues va por lo suyo, ¿no? O sea, muy legítimo, se vale que vaya por lo suyo, pero pues es claro que es una persona que va por el puesto y no por un ideal, no por un movimiento. Entonces, yo dudo que se alinee al PT, lo mismo que pasó con el Verde, que su candidato no se alineó, ¿verdad? Entonces, pues eso, quién sabe si traiga los votos suficientes a favor de Guadiana, y que es lo que lo haría competitivo. Respecto al Estado de México, las cosas son mucho más claras, ¿no? ¿Verdad? La mayoría de las encuestas, salvo una, todas le dan una ventaja de entre 15 y 20 puntos en la intención del voto a la maestra Delfina, ¿verdad? El único que le da un supuesto empate técnico a Alejandra del Moral es Massive Caller, que bueno, pues era la encuestadora favorita de Ricardo Anaya, que inclusive días antes de la elección presidencial lo daba como ganador. Entonces, y con eso está tratando Alejandra del Moral de abrirle la puerta al fraude, ¿no? Decir, es que ya puede ganar cualquiera y abrirle la puerta al fraude, pero la solución, como se ha dicho en este y en otros foros, la solución a esto es el voto masivo de la gente, ¿no? Que salga, que esa intención de voto se refleje en las urnas, ¿verdad? Y que se rompa con la apatía, como decía el maestro Paco, que estuvo antes que nosotros, ¿verdad? Los municipios definitorios ya están definidos, o sea, que pueden definir una elección ya están decantados por la maestra, ¿no? Ecatepec, Tecámac, todos estos, ¿no? Y entonces sí se puede definir. Ahora, a mí me parece interesante que estamos viendo un preámbulo de dos escenarios que nos pueden suceder en el 2024, ¿no? Uno es, como en Coahuila, una falta de unidad, una falta de coordinación y que le abre las puertas a la continuidad del PRI en Coahuila, ¿no? ¿Verdad? Si continúan las peleas internas que han tenido hasta ahorita, no solamente las corcholatas, sino más duro a la pelea entre los simpatizantes de los diferentes precandidatos,
podemos vivir un escenario como el de Coahuila. Y en cambio, si logramos una unidad, una encuesta completamente abierta, completamente transparente y se da una unidad como se dio en el Estado de México, bueno, pues la ventaja puede ser mucho más cómoda en el 24, ¿verdad? Entonces, yo creo que podemos tomar de aquí los escenarios posibles para el 24 y darnos cuenta que la guerra intestina lo único que lleva es un escenario como el de Coahuila, donde el resultado es incierto y el pronóstico reservado. Pues así andarán de desesperados en la oposición, que ya revivieron al exgobernador Montiel y ahora hasta Pedro Ferriz de Con anda pidiendo el voto. Creo que tiene por ahí lo último que anda promoviendo el golpista de Pedro Ferriz de Con, ¿no, David? Échemelo. Pensemos juntos. Yo quiero que nos pongamos a darnos cuenta qué es lo que está pasando en este país desde el punto de vista político. Tenemos un hombre que, cuando no estaba en el poder, volteó de cabeza al país, invadiendo los carriles de reforma, invadiendo pozos, siendo rijoso, resistiéndose, convocando a la sociedad a revisar las urnas voto por voto, casilla por casilla, tratando de demostrar que había ganado elecciones que había perdido, etc. Hoy ese hombre no solamente es presidente de la República, sino que tiene el poder. Y en el poder que tiene, él está tratando de demostrarte a ti que es invencible. Y cuando tú piensas que es invencible, entonces hay elecciones y dices, si el hombre es invencible, ¿para qué voy a las urnas si de todas maneras va a ganar él? Este mensaje, tómalo como tal. El presidente no es invencible. Y se ha demostrado que desde que él es presidente hasta la fecha, cuando ha habido elecciones, de lo que sea, y ha votado más del 50% de la población o del padrón electoral, siempre gana la oposición a él. Cuando ha votado menos del 50%, siempre gana él. En otras palabras, la abstención genera que gane Morena. La participación genera que pierda Morena. Es así de sencillo. Entonces, cuando te digan, ahora que se acabe el sexenio, no va a ganar Morena, todo el mundo dice, ojalá. No, no es que ojalá quiera, es que yo quiera. Y si yo quiero que no gane Morena, lo que tengo que hacer es acudir a las urnas. A ver. Maestro Alejandro Rosado, vamos a cerrar con tu reflexión acerca de esta desesperación, de estas patadas de ahogado de una oposición, o al menos de un sector de la oposición, que no puede con su odio contra López Obrador. Bueno, mira, sostengo todavía este video de Ferriz de Con, que por cierto, la Denise Dresser no se fotografió en Ucrania con el hijo de Pedro Ferriz de Con, con Ijar, es idéntico. No creen que sea él. Míralo, es idéntico. Bueno, en fin, confirmo lo que con este video hemos escuchado. Confirmo lo siguiente: ellos creen que estamos viviendo esa democracia de alternancia que fue idónea para Aristegui, para Pedro Ferriz y para Denise Dresser, que son los que estamos mencionando en este programa, y para muchos otros. Era idóneo. Se alternaban el PRI y el PAN, y esa era la democracia que ellos que siguen defendiendo. Es la democracia al servicio del régimen neoliberal. Lo siguen defendiendo diciendo, pues, si tú votas, podemos ganar.
No, es que están totalmente ignorantes de un nuevo fenómeno histórico, político y social, que es el voto masivo. No lo menciono para nada, ¿eh? Lo cual quiere decir que ni lo ve, pero el voto masivo es un instrumento nuevo que ha generado la sociedad mexicana, el movimiento histórico mexicano lo ha generado como la manera más radical de ir al cambio. Y el voto masivo se dará efectivamente en el Estado de México. Ya Eric me quitó las ideas, pues, se adelantó a mis ideas, porque sí, efectivamente hay dos modelos, el modelo Coahuila y el modelo del Estado de México, como un futuro para el 2024. Son dos alternativas que se están dando. La alternativa del voto masivo con candidatos, precandidatos del grupo Texcoco, que yo los conozco bien, pues mis hijos son de Texcoco, los 4 hijos que tengo nacieron en Texcoco. Así que son gente que se apoya, aunque tienen diferencias, se apoyan a la hora de ir juntos. Eso es política, y política de izquierda. En cambio, en Coahuila es muy diferente. Mario Delgado, con perdón de ustedes, Mario Delgado tapó el inodoro con su porquería, con su manera de hacer las cosas, autoritariamente, con encuestas dudosas, nada transparentes, preguntando a la gente si conocían a los precandidatos. Pues claro que conocían a Guadiana por corrupto, pero entonces Guadiana ganó. Bueno, el caso es que después de que tapa el inodoro y no lo puede destapar y se le complican las cosas, va y pide a los corcholatas nacionales que vayan que le destapen el inodoro. Y entonces ahí va Claudia Sheinbaum a decir que Mejía está fuera de la 4T. ¿Cómo puede tener autoridad de decir nadie quién está fuera y quién está dentro de la 4T? Bueno, esos desfiguros tiene que ir a hacer Claudia y Adán Augusto y Marcelo. El problema lo generó Mario Delgado y quiere que ahora se lo resuelvan con los que está comprometido para el juego de la sucesión presidencial. Pero en Coahuila tenemos el síndrome del fontanero. ¿Cuál es el síndrome del fontanero? Todos sabemos que muchísimos fontaneros en México confunden la llave izquierda y la llave derecha, la llave caliente y la llave de agua fría. En muchísimos lados instalan la llave caliente del lado derecho cuando debe ser del lado izquierdo y viceversa. Bueno, Mario Delgado votó como parlamentario por el Pacto por México en el 2013, por ahí así. Y Mario Mejía Verdeja votó en contra. Él era del Movimiento Ciudadano, que estaba aliado en ese entonces a Andrés Manuel López Obrador. Y Mejía Verdeja votó en contra del Pacto por México. Y ahora resulta, o sea, un voto de la derecha, de Mario Delgado, y un voto de la izquierda, del lado de Mejía. Y ahora resulta que Mario Delgado excluye a Mejía de la 4T cuando él es más derechoso que Mejía. No estoy a favor de Mejía, me parece que su plan de gobierno es un plan bastante democrático. En Coahuila no se puede ser de izquierda. Nadie es de izquierda. Se tiene que ser democrático en Coahuila.
Y me parece que Mejía tiene un programa democrático. Yo lo que sé de Guadiana es que va a traer si gana, va a traer a un estadio a Peso Pluma. Ese tipo de propuestas son las que me he enterado. Pero entonces, el síndrome del fontanero, todos peleados, los tres partidos aliados con tres candidatos distintos. O sea, un desastre. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo también con Eric. Yo creo que es demasiado tarde, que ya se han ofendido bastante, y yo creo que el PRI mantiene una constante de cerca del 48% desde el principio de la campaña en Coahuila, y parece que será un bastión más, que no tiene un número grande de votos, pero eso sí es bien importante. Aún en la derrota se gana, porque los tres partidos que están unidos en la 4T, el Verde, el PT y Morena, juntos van a reunir una cantidad de votos muy considerable que se van a sumar en el 2024. Eso creo que es muy importante. Además, los votos del PT y del Verde deben de ser numerosos para que lleguemos a tener plurinominales suficientes en la Cámara de Diputados próxima. Así que no todo está tan mal. O sea, que tenga fuerza el PT y el Partido Verde me parece nada desdeñable desde el punto de vista de que necesitamos una mayoría calificada en el próximo Congreso. Y queridos compañeros, les ofrezco una disculpa en nombre de Vicente Serrano, pero como estamos en estas transmisiones de aquí para allá, a Chicago, lo perdimos, no pudimos restablecer la señal con ellos. A mí no me queda más que agradecerles. Se nos fue la hora, ya son la 1 de la tarde, hora del centro de México, 2 de la tarde del centro de los Estados Unidos, y les ruego que por favor, primero los saludo con mucho gusto, por supuesto ahí al maestro Alejandro Rosado y al maestro Eric Gutiérrez. Por favor, compártanos sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con ustedes. Vamos con usted, maestro Alejandro Rosado, que estaba usted dando su comentario. Muchas gracias. Facebook, Alejandro Rosado. Y compren mis libros en Amazon, principalmente el libro Coordenadas Históricas de la 4T, un libro de ensayos que se está vendiendo bien en Amazon, solamente. Muchísimas gracias al queridísimo sociólogo y escritor Alejandro Rosado. Querido Eric Gutiérrez, por favor, también compártenos tus redes sociales ahí en Sin Línea. Sí, claro, muchas gracias. Un abrazo, Toñito, muy gusto saludarte. Sí, mira, nuestras redes sociales, estamos en todas las redes sociales como Sin Línea MX, en Twitter estamos como @ Sin Línea_MX, en todas las demás como Sin Línea MX, para que nos acompañen en todas las redes sociales, y mi Twitter personal es @EricIsback1. Pues muchísimas gracias, querido Eric. Ahí tiene usted el director de Sin Línea MX, siempre con muchos planteamientos fuertes ahí en redes sociales. Yo les agradezco por haber estado en esta mesa de trabajo, en esta mesa de análisis, y le pido al equipo que por favor nos grabe para